Bien. Ajá, entonces lo que habíamos leído de Claire es una niña de 2 años, 7 meses. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre? Chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué, ¿Cuál sería el propósito de la evaluación? ¿Qué pasa si hacemos una evaluación? Ajá, muy bien, Zaida. Sí, los comportamientos son complicados. Es una niña muy chiquita. Y esa evaluación diagnóstica, primero nos aclararía si hay un trastorno de base, ¿ok? Que puede ser de integración sensorial, por la irritabilidad, por la dificultad que ella tiene con temas más de ritmos y disfunciones biológicas como ir al baño, como dormir bien. Ella era también muy picky con la comida, era una cosa pero súper fastidiosita. Pudiéramos también hacer un screening, pero ¿cuál sería? Son despistajes. ¿Cuál sería el riesgo que corremos si solo hacemos despistaje y arrancamos, después de hacer ese despistaje, arrancamos a trabajar con esa niña? ¿Cuál sería la desventaja de nosotros seleccionar en ese caso solamente hacer un despistaje o screening? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Cuál es el riesgo que corremos de solamente hacer un screening? Es decir, en un screening nosotros hacemos una observación de la niña durante la entrevista que uno tiene con la mamá, hace una entrevista exhaustiva y no necesariamente va a pasar pruebas. Y puede definir, bueno, yo creo que aquí tiene que trabajar un terapeuta ocupacional por las características de la niña y de repente por ahora más nada, no pondría ni psicopedagogo ni terapista de lenguaje porque no pareciera que ella está necesitando nada de eso. ¿Qué pasa si yo hago una evaluación screening y digo, e involucro solamente al terapeuta ocupacional? Escriban por el chat o alguien que hable. Ajá, ajá. No sabemos cuál es la raíz de la dificultad, ¿verdad? Tenemos una mamá que está cansada, una mamá que no sabe qué hacer, que lo que ha hecho es castigar y suspender privilegiado a una niña de 2 años, 7 meses. Ustedes se podrán imaginar lo que es estar en esa casa. Entonces, ciertamente, aquí sí es importante hacer una evaluación, obviamente, tomando en cuenta que al tener 2 años y 7 meses hay un parámetro de instrumentos estandarizados y hay un parámetro de escalas de desarrollo que me permiten una observación ¿cómo se dice? Y un análisis más específico pero después de la evaluación. Primero hacemos la evaluación, ¿ok? Después de que hacemos la evaluación, hacemos el plan de tratamiento para poder saber en esa evaluación si hay un diagnóstico claro o no hay un diagnóstico, porque puede que no haya ningún diagnóstico y tiene que ver básicamente con un mal manejo por parte de la mamá y entonces hay que trabajar solamente la parte de modificación de conducta y entrenamiento de hábitos a la mamá y a la niña y ya ves, pero no puedo o sea, diseñar un plan de intervención sin saber cuál es la realidad del problema, sin saber si esta niña yo tengo que mandarla este, a un neuropediatra para ver si hay signos neurológicos blandos, si hay algún tipo de irritabilidad que tenga de base un problema electroencefalográfico, ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Sí? Si ustedes se leyeron el material, Sattler dice que la evaluación tiene que ser una evaluación exhaustiva y comprensiva del niño y su familia. Por tanto,
nosotros con esa evaluación nos vamos a plantear, por supuesto, una hipótesis que vamos a comprobar o a rechazar con todo lo que hagamos, y de esa manera vamos a comprender cómo es el funcionamiento del niño dentro de la familia y en sí como persona, ¿verdad? Cuando él habla de una evaluación exhaustiva y multimétodo, él habla que nosotros tenemos que obtener los datos de diferentes formas. Es decir, del niño directamente, cuando le pasamos alguna prueba, o jugamos o conversamos con él, de los padres, de los cuidadores que puedan ser figuras importantes en este caso, y también de la escuela. En este caso de Claire, que es una niña tan chiquitica, muy probablemente nosotros nos vamos a centrar con la información de los padres y lo que nosotros hagamos con las pruebas y la observación clínica y el juego con esta niña. Ok, pudiéramos, si se diera la oportunidad, entrevistar a los abuelos, que también pareciera que son unas personas importantes en este caso en particular. ¿Alguna pregunta hasta ahora de este caso? ¿No hay preguntas? Ok, para Sattler, los componentes de la evaluación psicológica implican una entrevista diagnóstica, una observación conductual, el uso de test estandarizados y otros datos informales. Cuando se refiere a otros datos informales, pueden ser revisión de cuadernos, puede ser exploración, videos que te mandan los papás sobre el niño cuando hace alguna conducta en la casa o que tenga que ver con el colegio, pues distinta información que no está bajo el parámetro que uno llame estandarizado. ¿Ok? En la entrevista, a ver, porque una de las actividades de hoy era hacer un guión, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han hecho guión de entrevista? Yo recuerdo que lo hacían en desarrollo cuando tenían que entrevistar a la mujer embarazada, pero no sé si les ha tocado desarrollar entrevistas para niños, llevar como un esquema previo. ¿Lo han hecho antes? Yo no sé si eso lo hicieron en psicopatología. Y la entrevista es algo importante para el proceso de evaluación. ¿Si han hecho entrevistas? A ver, alguien que agarre el micrófono y me diga más o menos cuáles serían las características para entrevistar a un niño eh, como Claire, para poder trabajar con Claire, un niño pequeño. Ah, una niña tan chiquita no está lista para una entrevista solita, ¿verdad? Pero nosotros podemos trabajar con la niña y los padres enfrente. Cuando hay una niña chiquita de esa edad, yo trabajo con los papás enfrente. No trabajo solo con la niña. ¿Ok? Claro, en las sesiones posteriores busco estar también sola con la niña, porque definitivamente el comportamiento de la niña pudiera cambiar. Ella pudiera estar más alterada y más inquieta y portarse peor si está con los padres que si está solita. Eso es una hipótesis que yo tengo que buscar, comprobar o descartar. Y entonces eso lo tengo que hacer a lo largo de la evaluación. Ajá, y entonces, ¿qué haría yo con esta niña tan chiquita? Porque en el momento que ustedes digan que trabajan con niños, los papás no van a preguntar si trabaja con niños de 2 años. Los papás te van a llegar a contar, bueno, esta niña no me deja dormir, esta niña es un rollo para que vaya al baño, esta niña, o sea, me está volviendo loca. ¿Qué hacemos con esta niña en esa primera entrevista? Ajá, jugar. No necesariamente, Carla, voy directo a jugar con ella. Yo puedo conversar con los papás y hacer una entrevista exhaustiva donde yo voy a indagar
todo lo que tiene que ver con los hábitos. Los hábitos, estamos hablando de alimentación, sueño, uso del baño, vestido y tiempo libre. ¿Ok? Y mientras yo voy conversando y haciendo preguntas sobre hábitos, ¿ok? Para entender qué tan regular es esta niña por lo chiquitica, qué tan regular es con los hábitos o rutinas diarias y qué tan estructurados son los papás con respecto a estos hábitos. Mientras yo voy conversando, yo le ofrezco a la niña juguetes, donde yo quiero ver si esa niña puede jugar sola o no puede jugar sola. ¿Cuánto tiempo juega sola? ¿Cuánto interrumpe a los papás o me pide a mí algo? ¿Ok? Porque eso también me va a hablar de cómo es la interacción de la niña con los padres, cómo puede ser la interacción de la niña conmigo, qué tanto se relaja o no en ese ambiente donde ella puede jugar, pero está con su mamá y su papá. ¿Cuánto de los papás corrigen o no corrigen a la niña? ¿Cómo la corrigen? Entonces yo estoy allí haciendo como dos cosas a la vez. Estoy recabando información de la casa y del funcionamiento diario de los padres con la niña, pero también estoy observando la interacción. Es muy importante observar la interacción, porque además eso a mí me va a ayudar a ver qué voy a hacer en la segunda sesión. Si yo en esa primera entrevista, donde la mamá me está hablando de que ella es bastante estructurada y que ella, eh, a ver, eh, tiene un horario para comer, tiene un horario para la siesta, todavía asiste a la niña bastante para vestirse, la niña no muestra como mucho interés en hacer nada de esas cosas solita todavía. Pero mientras yo estoy entrevistando a los padres, la niña interrumpe, no sé, cada minuto para decirle algo a la mamá y la mamá no la centra en que ella está hablando. ¿Qué harían ustedes en ese caso para la segunda entrevista, para la segunda sesión? Entendiendo esto. Pueden usar el micrófono, muchachos. Ok, o sea, Zaida, ¿tú dejarías de conversar con los papás en la segunda sesión y jugarías más con la niña? ¿Tú harías eso? Em, Hola, Ajá, no sé quién es, pero... yo sí soy Zaida. Ah, ok, es que no estoy, tengo la pantalla completa y no estoy viendo quién se conecta. Dale, perfecto. Claro, o sea, yo creo, o sea, que podría ser en la primera sesión hablar con los padres, tener una entrevista exhaustiva con los padres para conocer el contexto en que se encuentra la niña, los hábitos, y después en la segunda sesión ver cómo, o sea, con la niña, o sea, a través del juego, el comportamiento, ya que, o sea, si los papás dicen que su comportamiento es de tal forma y, o sea, evidentemente bajo el contexto en el que se encuentra y probable puede ser, o sea, quién sabe, puede haber un comportamiento distinto al momento que estés jugando con uno en el consultorio, o sea, entonces yo creo que podría ser como una opción, o sea, como contrastar eso, ya que bueno, o sea, como no tenemos la opción todavía de los maestros para poder realizar una prueba, por lo menos de pasar la prueba de lista de chequeo de comportamiento a los papás y a los maestros para corroborar eso y diferir, o sea, yo creo que podría ser una opción. Ok, ¿y ese juego sería un juego estructurado o un juego libre? ¿Cuál es el objetivo de jugar con ella para ti?
es ver si los comportamientos como por lo menos la agresividad, que la niña golpea, que la niña, o sea, porque es lo que la mamá está comentando de que como que la niña tiene como que comportamientos de irritabilidad, si esto todavía como que persiste, o sea, si esto es habitual en la niña como tal, o sea, si es algo de, si esto puede estar ya, como por así decirlo, si no está dado por el contexto en el que se encuentra. Y bueno, o sea, sería de como descartar hipótesis, o sea, en este caso de que se busca diagnosticar a la niña, o sea, primero se busca el diagnóstico y no sé, en cuanto al juego no, estoy pensando, estoy recordando. No, tranquila, sí, para eso es que es la conversación. Fíjense, si yo hago un juego estructurado con esta niña, muy probablemente, por lo chiquita, es un juego que tiene que ser muy corto, porque ella no debe durar más de 10 minutos a 15 minutos en esa actividad. La idea del juego estructurado sería ver qué tan capaz es la niña de seguir instrucciones y cómo sigue esas instrucciones, si se le olvidan las instrucciones. Cómo es esa niña, al ser un juego estructurado y yo soy la que pongo la pauta, yo también puedo ver cómo ella tolera la frustración, es decir, de que ella no necesariamente va a hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Pero si yo hago eso en la segunda sesión y yo en la primera sesión vi que a esta niña no le ponían límites, muy probablemente esa niñita puede tener una explosión allí conmigo. Y yo tengo que ver si a mí me interesa eso en la segunda sesión o no. Yo puedo tener, en vez de un juego estructurado, un juego libre, y en ese juego libre igual doy instrucciones. Por ejemplo, los juguetes hay que recogerlos. Si vamos a cambiar de este juego para el otro juego, no podemos sacar este juego si no guardamos el primero. Ahí, aunque no es un juego estructurado, yo le estoy dando a ella instrucciones, estoy poniendo orden en la sesión y yo tengo que ver cómo hace ella la transición de un juego al otro, si ella logra recoger y se deja ayudar para recoger o recoge solita, si yo le tengo que recordar la instrucción. Todo eso me sirve para una observación, porque dentro de lo que nos recomienda Sattler es que nosotros tenemos que observar y en esa observación, dependiendo de si es estructurada o semiestructurada, yo también tengo que ver cuáles son los antecedentes y cuáles son los consecuentes para poder hacer un análisis funcional de lo que yo vi en sesión y también de lo que los papás me han reportado de la casa. ¿Ok? Sobre todo con niños pequeños, necesitamos tener muy buena capacidad de observación y ¿cómo se dice esto? De llevar como un registro, porque en el registro nos permite a nosotros entender cuál es el antecedente de esa conducta inadecuada y cuál es el consecuente, qué es lo que puede ser que está manteniendo esa conducta a lo largo del tiempo. Quería ponerles otro ejemplo, ya vamos a ver si aquí logro mover la presentación. Ajá. Porque quisiera ver qué haríamos en cada caso. La sesión de hoy es mucho entender si voy a evaluar, qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, qué voy a preguntar en la entrevista. La próxima sesión va a ser más para la parte de tratamiento. Bueno, y el diagnóstico, básicamente ahorita no nos vamos a dedicar a decir ningún diagnóstico porque todo el resto del semestre vamos a trabajar con los distintos diagnósticos y vamos a aprender sobre los criterios y la clínica de cada diagnóstico. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bien. Si ustedes son un psicólogo que trabaja en una escuela primaria y uno de los maestros de la escuela te pide que te ocupes de un niño de quinto grado que intimida a los otros y la maestra observa que ese comportamiento está empeorando y ella se está frustrando, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería nuestro propósito de evaluación y cómo evaluaríamos a ese niño en un contexto escolar? Ajá, exacto, Saida. Sí, uno va haciendo ajustes. Ajá, sí, sí, es así. Ajá, con este caso, chicos, para que no se nos vaya la sesión sin que hagamos, porque les traje varios casos que me parece más entretenido. La teoría ustedes la estudian después con calma.
Si hay alguna duda, las teorías, por supuesto, me van preguntando. ¿Qué harían en este caso? ¿Están pensando? No tengan pena. Pienso que como es un niño más grande, a este sí es más fácil hacerle una entrevista, pero de todos modos habría que entrevistar a los padres para saber todo sobre el contexto familiar y así. Ajá, pero acuérdate que trabajas en un colegio. Entonces, dentro del colegio tú puedes establecer un diagnóstico. Ese es el objetivo de un psicólogo escolar, que los psicólogos escolares conocen de clínica, ¿ok? Pero el contexto te obliga a ti y te da unos parámetros de hasta dónde tú puedes hacer ciertas cosas y hasta dónde no. ¿Cómo sería el propósito de tu evaluación estando dentro del contexto escolar? No tengan pena, sí, la conversación es para eso, para ir corrigiendo y aprendiendo. Si se quedan calladitos es más lenta la clase y quizás perdemos la oportunidad de hablar de varios casos. Recordándoles los propósitos de la evaluación: despistaje, diagnóstico, para diseñar un plan de intervención o para monitorear un plan de intervención. ¿Cuál sería en el caso de este niño? Y uno estando en el colegio. Sí, claro, y sí, una observación es súper importante y eso sí no tienes limitación. Es decir, estés en un hospital, estés en el hogar, porque vas al hogar de la familia, estés en el colegio, tú puedes siempre observar y tú vas a definir si vas a hacer una observación estructurada, semiestructurada o simplemente sin ningún tipo de, ¿cómo se dice? De libre, una observación libre. Ajá, Hugo. Nosotros podemos hacer un screening, porque en el screening vemos si necesitamos hacer la referencia de este niño para ser evaluado fuera, para que lo vea un psicólogo por fuera, pero tengo que hacer un screening. Y cuando dice intervenir, porque yo también dentro de esa observación y de esa entrevista que le puedo hacer a él, que le puedo hacer a la maestra, también puedo citar a los papás, todo eso está permitido, eso lo puedo hacer dentro del colegio. Yo con toda esa información puedo diseñar un plan de intervención que voy a hacer dentro del salón y en el recreo para poder ayudar a este niño a tener una conducta más adaptativa, menos agresiva con los demás y daré recomendaciones a los padres. Mientras los padres por su lado tienen que evaluar para ver si es un niño oposicionista desafiante, si es un niño que está deprimido y que entonces está molestando a los demás, o es un niño que es víctima de violencia en su casa. Cualquier cosa puede estar pasando allí que no necesariamente yo me voy a enterar, porque si yo trabajo en el colegio, los papás, mucha información no me la van a dar a mí, porque les da mucho miedo lo que el colegio pueda hacer, y por tanto, pues me quedo callado. ¿Ok? ¿Me siguieron? ¿Le están de acuerdo? ¿Alguna otra opinión distinta que quieran agregar? Vamos a ver. Este es otro caso. Ajá.
Es una señora de 34 años que viene a la consulta con su hijo irrespetuoso. El niño nunca hace lo que ella dice, la desafía deliberadamente, hace berrinches, ignora sus órdenes. Ella muestra muchísimo estrés de vivir con este niño, de este, lograr criar a este niño. Y ella dice que aunque ella lo quiere, pues ella no quisiera estar tanto tiempo con él. O sea, ella está como tranquila cuando él está en el colegio. ¿Qué tipo de evaluación tendríamos que hacer en este caso? ¿Cuál sería el propósito de nosotros para evaluar? Ajá, ¿por qué, Zaida? Primero no sabemos qué edad tiene el chico, ¿verdad? Es una cosa que nos daría también, nos ubicaría en, en por qué esos berrinches, ¿verdad? Porque berrinches pudiera ser un niño chiquitico, como pudiera ser un niño de 10, 11 años, que uno ya no espera esos berrinches. El desafío puede ocurrir entre los 3 y los 4 años, ¿ves? Cuando el niño está aprendiendo que puede no hacer lo que su mamá le dice, ¿verdad? Ajá, porque la mamá está comentando esos síntomas, pero claro, si nosotros tuviéramos un escenario más claro, esto está muy general, pudiéramos saber si no necesariamente tenemos que hacer una evaluación diagnóstica, pero estas tres cositas que leemos allí, de todas hay que hacer una evaluación diagnóstica. Muy bien. Si ustedes entrevistarían a la mamá, esto es lo que la mamá les dice por el teléfono y ustedes anotan cuando la reciben, ¿qué le harían, qué preguntas le harían a esta mamá en esa primera entrevista? La entrevista es súper importante, muchachos. Ajá, ¿qué edad tiene el niño? ¿Qué más? ¿Desde cuándo está sucediendo eso? Muy bien. ¿Qué más? Ajá, si el niño fue deseado o no, muy bien. Si lo habían llevado al psicólogo anteriormente, excelentes preguntas. ¿Qué más? Ay, la estructura familiar, muy bien. Sondear el grupo y la dinámica familiar, excelente. ¿Qué más? Si ese comportamiento se da en otros ambientes es súper importante, claro. Pareciera que sí, porque fíjate lo que ella dice, que tiene un estrés importantísimo en su papel de mamá y ella no quiere pasar tiempo con él. Es decir, mientras él está atendido por otras personas, ella pareciera que está un poco más tranquila. Fíjense, de los síntomas, o sea, que es importante uno aclarar del síntoma. Primero, cómo se estructuró ese síntoma, en este caso en particular, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias desencadenantes? ¿Cuáles, si ha habido intervención previa, cómo ha sido esa intervención y cómo ha sido la respuesta de ese niño a esa intervención? Si han habido algún cambio, es decir, qué tipo de cambio, si el síntoma original era de otra manera o no era tan frecuente
qué creen que ocurrió para que en este momento se pusiera tan frecuente, si hubo alguna circunstancia agravante, por ejemplo, si fue antes de la pandemia o después de ya bastante tiempo de la pandemia, cómo es la actitud de su padre, o sea, de su papá o de sus hermanos, cuánto esto lo incide a él en las otras actividades que hace ese niño. Si, por ejemplo, tiene amigos, no tiene amigos, ¿ok? Y hay que entender también ese contexto familiar, si es una mamá sola, si es una pareja, qué tipo de relación tiene esta pareja, qué tipo de exigencias tienen con respecto al niño. Hay muchísimas cosas que se pueden indagar en la entrevista. ¿Me siguen? Vamos a probar con otro caso más. Creo que hay más. Ok. Ok, fíjense. ¿Qué preguntas harían a esta niña de 7 años, extremadamente tímida, y que se niega a ir al colegio porque no quiere que su maestra la critique ni sus compañeros de clase? Ella reporta no tener amigos y solo parece que ella se siente bien en su casa. ¿Qué preguntas le harían a esta niña? Ujú. Bueno, además tiene 7 años, Madeleine. ¿Qué puede pasar a los 7 años? Puede haber ansiedad de separación, ¿ves? Entonces nosotros tendríamos que ver, ajá, nosotros tendríamos que entrevistar, pero ¿qué le vamos a preguntar a esa niña cuando la tengamos enfrente? Porque sé que a los papás tienen bastantes ideas de qué preguntas hacer, pero cuando tienen al niño enfrente, ¿qué le preguntarían? Ajá, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Extrañas tu preescolar? Ajá, ¿qué más? Preguntas más específicas, Hugo. ¿Qué otra cosa pudiéramos preguntarle a esta niña? Le podemos preguntar, ¿qué haces en el recreo? ¿Qué piensas cuando estás en el recreo? ¿Piensas lo mismo cuando estás en el recreo que cuando estás en la clase mientras la maestra explica qué actividad les gusta realizar? Porque es importante evaluar qué está pensando la niña dentro de la clase y fuera de la clase. Porque si estamos hablando de que es una niña ansiosa, tenemos que ver si hay sesgos en su pensamiento, ¿ok? Sesgos más pendientes hacia lo negativo, hay anticipaciones negativas. Ella puede estar en el recreo, pero pensando en qué estará haciendo su mamá y su papá, en que ella se quiere ir a la casa porque ella extraña mucho a su mamá, eh, si es una ansiedad de separación. Si es más bien más del corte de fobia social, ella estará pensando que si se pone a jugar con estas niñas, las niñas se van a burlar de ella. O cada vez que las niñas le dicen algo, ella siente que se están burlando de ella, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver cuál es el pensamiento. A una niña de 7 años todas esas cosas las puede reportar, ¿ok? O sea, ya si tiene obviamente un buen nivel de lenguaje, ¿no? Si no es una niñita que tiene algún compromiso en el lenguaje, todas estas preguntas se le pueden hacer a la niña. Y uno sí, en este caso, tendría que evaluar, para hacer un diagnóstico, tiene que pasar encuestas estandarizadas para el despistaje de ansiedad. ¿Ok? Hay una escala de ansiedad infantil, hay una lista para
evaluar los miedos que tiene el niño. Entonces, aquí sí sería importante utilizar encuestas específicas para los padres y para esta edad a algunos niños sirve el autoinforme, no siempre porque a veces el niño no comprende y no reporta el grado de afectación de la misma magnitud que lo hacen los padres. Entonces, a veces el niño lo maximiza y los padres lo minimizan y a veces es lo contrario. Entonces allí uno tiene, bueno, como dice, tener múltiples formas de recabar la información para poder ver a qué se le da peso y qué se va a intervenir. No sé si tienen alguna duda en todo lo que tiene que ver la parte de evaluación, entrevista. Las pruebas estandarizadas, bueno, son pruebas que nos dan datos que permiten comparar los resultados de este niño en años y meses de edad cronológica con otros, para ver qué tanto está su puntaje desviado de la media y cuánto de eso pudiera ser lo que me ayuda a diseñar mi plan de intervención. No sé qué otra cosa quisieras conversar de este tema. Creo que lo abarcamos todo. ¿Alguna pregunta? A ver, en los colegios tú puedes pasar pruebas proyectivas. Y las pruebas proyectivas, y puedes pasar incluso el Vender. Las pruebas las puedes usar para tú tener una información precisa de lo que en ese momento en particular está pasando con el niño y utilizar esos insumos, o sea, lo que tú recibes de esa pruebas proyectivas y quizás del vender y de entrevistas y de escalitas para tú aplicar lo que puedas dentro de tu rango de acción dentro del colegio, pero no puedes hacer diagnóstico, haces despistaje, puedes decirle a los papás, yo estoy observando que a este niño le cuesta prestar atención, estoy observando que este niño no se mantiene en la actividad por tanto tiempo, constantemente deja los útiles aquí en el colegio. Yo creo que son tantos síntomas, es importante que hagamos una evaluación diagnóstica porque aquí puede haber algo que necesitamos trabajar de manera conjunta casa-colegio y bueno, solo con lo que yo estoy haciendo aquí no es suficiente y ya. O sea, no puedes dar, tú puedes tener en tu cabeza